En la clase anterior nosotros estábamos hablando sobre lo que es el diálogo. Bueno, tenemos como definición que es el intercambio de mensajes entre dos o más personas, entre un receptor, un emisor, dos interlocutores que envían, reciben información a través del mensaje, etc. ¿Verdad? Este puede ser, el diálogo puede ser oral, que es el que sale en el momento en el cual existe de manera informal o de manera casual nuestro diálogo, ¿verdad? Oral. Es informal y se acompaña de gestos, movimientos, cuerpo, bueno, etc. El escrito es el lenguaje que está ya organizado, preparado, que no tenga ningún error ortográfico, que esté todo con respecto a la semántica, todo lo que tiene que ver a la parte del lenguaje, o en sí, de la parte lingüística, todo bien estructurado, bien escrito, sin faltas ortográficas, bueno, etc. Esta es la parte escrita. Entonces, el oral es espontáneo, es la verdad. Por ejemplo, la que se realiza en una conversación entre amigos. Ese es un diálogo espontáneo. Entonces, los planificados, estos ya son los escritos, se realizan en situaciones programadas, formales, por ejemplo, como un debate, una mesa redonda, una discusión, un foro. Estos ya son planificados, estos son los escritos. Entre las clases tenemos las conversaciones. Es un diálogo oral en que dos o más personas intercambian mensajes de forma espontánea. La entrevista, ¿verdad? Ya es un texto dialogado que usted lo maneja con anterioridad, usted ha investigado, lo ha escrito, entonces ya este no es espontáneo, no es informal, sino que ya es formal. Y frecuentemente se utilizan en los medios de comunicación, los debates en sí. El debate, ¿verdad? Que es un diálogo oral y planificado, es el que intercambia opiniones sobre política, economía, pero aunque el debate es oral, chicos, este debate debe estar sustentado en documento escrito, porque vamos a hacer uso del lenguaje oral en el debate, pero nuestro diálogo, el que vamos a tener, debe estar sustentado. El debate debe estar sustentado en algo escrito, como evidencia, como prueba. ¿Por qué? Porque en un debate usted va a ir con otra persona, los debatientes, ¿verdad? Esta persona también está especializada en un tema que les van a dar como referencia. Por ejemplo, existe un debate político en el cual están los dos candidatos o tres candidatos que están en la palestra para futuros presidentes. El debate es un diálogo oral que está sustentado en un documento escrito, porque no va a llegar la persona que va a hacer el debate y hablar ahí lo que quiera, lo que le parece, que en el momento le surja, no, porque están entre otras personas que han investigado y que van a sustentar la información que van a dar a conocer, las propuestas políticas, sociales y económicas para una nación. Así que no te hay lo que me salga allí. No podemos utilizar un diálogo informal. Va a ser un diálogo ni espontáneo. Va a ser un diálogo que va a tener una planificación, una investigación y un seguimiento. Por lo tanto, debe estar sustentado en un documento físico. Dentro del diálogo existen los estilos, ¿verdad? Ya sabemos que es el intercambio de información que tiene lugar entre dos o más personas, etcétera, o grupo de personas. Y están los estilos directo e indirecto. El directo, el narrador reproduce literalmente sus palabras, mientras que en el indirecto las reproduce desde su punto de vista. Es decir, directamente tal y cual yo encuentro la información. ¿Sí? Yo lo reproduzco literalmente.
mientras que el indirecto las va a decir, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, desde mi opinión, desde mi argumentación. ¿Qué estructura debe tener un diálogo? Debe estar la apertura, que da inicio a la conversación. En un diálogo sí puede haber un mediador, sí puede haber una persona que presente a las personas que van a realizar el diálogo, sí puede, si esto ya es un alto nivel de diálogo, como un debate, ¿verdad? Entonces, alguien hace apertura, presenta a las personas que van a estar en el diálogo, en este debate, el tema referente, le da la bienvenida al público, si es abierto, e inicia. El cuerpo es el momento en el cual la información empieza a reproducirse, a dar a conocer. Es la parte central de la conversación. Es donde van a estar las propuestas, donde está todo lo que usted va a exponer sobre su investigación. Y por último está el cierre, que usted sí puede argumentar y dar su punto de vista en el cierre. Sí puede hacerlo, pero sustentándolo. No es porque a mí me parece, que yo creo, no. Usted puede dar su punto de vista siempre sustentando. Cuando es un diálogo planificado, cuando es un diálogo formal. Pero si es un diálogo, ¿verdad? Escrito, cuando es un diálogo oral, espontáneo, usted allí en el momento de la información que usted tenga y de la que pueda compartir, puede también dar su punto de vista, pero no es igual al que veíamos anteriormente, que es el diálogo escrito con toda su planificación. Bueno, les voy a presentar este videíto. Una es el oral. Déjenme activarle el audio para que pueda escuchar. Conversación donde intervienen dos o más personas para expresar sus opiniones y deseos sobre un tema de interés personal o de otro. Los diálogos tienen dos formas de representación. Una es el oral y la otra es en escrito. La oral, la lengua utilizada suele ser más coloquial y acompañarse de gesto y entonación. Sin embargo, en el escrito se utilizan los signos de puntuación para sustituir a la entonación y a los gestos. Para indicar cada intervención se utilizan los dos puntos o la raya. Ok, entonces, hay diferencias, ¿verdad?, en los diálogos. Ya sabemos, antes de todo, anote allí, aunque yo lo voy a dejar en el videito, ¿ya? ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es el diálogo? Primera pregunta. Igual le voy a dejar grabadito, ¿ya? Es una conversación donde intervienen dos o más personas que expresan sus opiniones, sus deseos sobre un tema de interés. Ok, y existen dos tipos de diálogo. Tenemos el diálogo oral y el diálogo escrito. El diálogo oral es la lengua utilizada, suele ser coloquial, es decir, informal, y acompañarse con gestos y entonaciones. Ese es el oral. Mientras que el escrito se utilizan y es reemplazado todos estos ademanes, digo yo, movimientos y todo lo demás, se utilizan signos de puntuación para sustituir la entonación, los gestos, ¿verdad? Para indicar cada intervención se utilizan dos puntos y también se utiliza la raya o guión medio, ¿verdad? Entonces en el oral es informal, coloquial es informal, el escrito es formal y se va a sustituir esos gestos, ademanes, entonaciones de la voz y todo lo demás por signos de puntuación. Y para indicar la intervención de los interlocutores, ¿verdad? O las personas que están dentro del diálogo, se va a utilizar los dos puntitos o la raya. Entonces, pregunta número 1, ¿qué es el diálogo? Pregunta número 2,
cuáles son los tipos de diálogos, qué es el lenguaje, qué es el diálogo oral, y cuál es la diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Diferencia entre el lenguaje oral y el diálogo oral y el diálogo escrito. La diferencia entre los dos. Ya sabemos que en el oral, este es informal y podemos acompañarlos de gestos, entonaciones, mientras que en el escrito, el diálogo escrito, se va a reemplazar esos signos, o estos gestos o entonación por signos de puntuación. Y utilizamos los 2 puntos o las rayas cuando tienen que intervenir los interlocutores. Así se llaman, recuerde, interlocutor. Bueno, avanzamos. Que la persona... Bueno, ¿dónde? Por ejemplo, ¿dónde utilizamos el diálogo oral, chicos? Utilizamos el diálogo oral en el momento que conversamos, que entrevistamos, que debatimos, o en las representaciones teatrales. Sí, vamos a utilizar el diálogo oral, pero estos van a estar sustentados por un documento escrito. Cuando hacemos representaciones teatrales, como yo les decía en una clase anterior, a usted le dan un guión y le dice, aquí está su guión, está señalado, si usted, por ejemplo, es el protagonista, si usted es el antagonista, o si usted va a ser el príncipe, el rey, la princesa, bueno, etcétera, le van a señalar lo que usted debe hablar. En las entrevistas, sí suelen ver entrevistas espontáneas, sí. Cuando existe la confianza entre el entrevistado y el entrevistador, sí se puede hacer. Que el entrevistador, ¿verdad? En este caso, haya hablado con anterioridad con el entrevistado, sí se puede. Y usted le dice, bueno, Juan, ingeniero, a quien vaya a entrevistar, le dice, este va a ser el cuestionario que yo le voy a hacer en su entrevista. ¿Usted está de acuerdo con estas preguntas o de pronto no le agrada esta pregunta que le voy a hacer? Y hay, por ejemplo, personas entrevistadas a las cuales le dice, usted puede preguntar lo que desee. Y ahí sí el entrevistador hace la fiesta, porque le están dando la oportunidad de preguntar lo que usted desea. Entonces, en los debates es lo mismo como les estaba hablando. Es oral, pero está sustentado en un documento. Presentaciones teatrales. ¿Y dónde lo puedo encontrar por escrito? En narraciones, en cómic o en textos teatrales. Veamos un ejemplo de cada. En el oral, podemos encontrar a una persona y mantener una conversación. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues muy bien, pues sí que llevamos tiempo sin vernos. ¿Nos tomamos un café y nos ponemos al día? Ay, ojalá, no puedo. Voy de camino al cumpleaños de mi hermanita. Bueno, no pasa nada, quedamos otro día. ¿Te viene bien el viernes por la tarde? Genial. Pues estupendo, nos vemos el viernes. Hasta luego, me alegro verte. Adiós, igualmente. Ahora veamos un ejemplo por escrito. ¡Basta! 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 ¿Pero qué es esto? ¿Se puede saber qué hacéis aquí y toda esa gente? ¿Es que no tenéis casa o qué? Hagan el favor de marcharse ahora mismo. ¿Cómo tengo que decirlo? La función de esta tarde se ha suspendido. El teatro se ha cerrado. ¿O es que hablo en chino mandarino? Que no, señor director, que no, que se equivoca usted. La función no se ha suspendido. ¿Cómo? Como los actores no... Ok, miremos la diferencia, chicos. En el oral, el diálogo, ¿verdad? Es espontáneo, los gestos, los movimientos, mire cómo él le toca a ella, la cara de ella, la expresión como enojada, bueno. En el escrito, mire, ahí están los signos de puntuación, lo están viendo. En el momento que vamos a leer, dice personajes, Sánchez y Rodríguez, tramoyista, bueno, ahí les explican en el guión, pero están los signos de puntuación en el momento que hace una pregunta, en el momento que causa una admiración, basta, basta, signo de admiración, de exclamación, ¿verdad? Cuando hay esos puntos suspensivos como que usted piensa un momento. Entonces, ahí es reemplazado nuestros gestos, nuestros ademanes, por los signos de... podían venir, lo hemos hecho nosotros.
Rodríguez, Marisa y yo. Y yo diría que al público le ha gustado. El monólogo. Ahora vamos a ver el monólogo. Un monólogo es una reflexión en voz alta de una persona que habla a solas o consigo misma. ¿Dónde puedo ver un monólogo? Los monólogos los podemos ver en los teatros cuando hay un solo personaje hablando sobre el escenario. Bueno, el monólogo. Y podemos ir a la página 172, chicos. Vamos a la página 172. Y esto es un diálogo escrito. Monólogo hace referencia a que una persona habla en voz alta, a solas, consigo mismo, o va a personificar algo. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo de un monólogo que me hizo reír muchísimo, chicos. El monólogo se llamaba La toalla sanitaria. Entonces, la persona, era una mujer, hacía referencia a que ella era la toalla sanitaria. Ella se personificaba y decía: estoy a punto de ser usada y reusada. Me acuerdo mucho de eso. ¿Qué momento tan complicado va a llegar a mi vida? Voy a estar muy apretada. Entonces, esta persona hacía referencia a la toalla sanitaria y se enmarcaba en el personaje. Imagínense si la toalla sanitaria tuviera vida propia, todo lo que pensara de nosotras las mujeres que lo utilizamos. Por ejemplo, había un monólogo también de zapatos. Entonces, de pronto, imagínense ese pobre zapato ahí en ese pie que todo el día que pasan húmedos, malos olores. Entonces, los monólogos es hacer una reflexión en voz alta acerca, por ejemplo, en este caso eran de cosas, de objetos que se utilizan, que sabemos nosotros utilizar siempre, cotidianamente. Puede ser, por ejemplo, el monólogo de la cama, el monólogo de la silla, el monólogo de la cocina, el monólogo de algún personaje. Por ejemplo, un varón hace el monólogo de los cólicos menstruales. Ese también fue muy divertido. A los que, bueno, no es divertido para los que nos dan los cólicos, pero el personificar los cólicos menstruales en un hombre fue un monólogo muy divertido. Para mí me llamó mucho la atención y me hizo ver los cólicos menstruales, pero de una manera jocosa. Entonces, estos son los monólogos. Te van a dejar una reflexión, te van a poner a pensar de otra manera y vas a ver las cosas como diferentes. Esta persona es sola, única, y habla, ¿verdad? Aunque yo he visto monólogos con 2 o 3 personas también. Esta persona habla en voz alta y es como que él está solo hablando. Ya pronto vas a llegar, empezaba con el cólico, y empezarás a abrir mi espalda. Empezaba el monólogo así del cólico menstrual. Y siento que las caderas van a explotar y el cólico empieza a describirse. Entonces, el monólogo es una manera jocosa de ver las cosas, de mirar los problemas cotidianos. Se dan en los teatros. Este solo personaje va hablando en el escenario, pero está sustentado en un documento escrito, chicos. Así es el monólogo. Por ejemplo, tenemos a este monologuista, Dani Rovira, y vamos a leer un pequeño fragmento de su monólogo. Hola, estoy aquí para hablaros del Trivial Pursuit. Yo la primera vez que vi el Trivial Pursuit aluciné. El Trivial Pursuit. El primer juego con nombre y apellido. Me lo imagino presentándose en sociedad, en la puesta de largo de los juegos de mesa. ¡Ah! Mira quién ha venido, la Oca, jo. Pues lo que ha sido ella. ¿Qué tal, doña Oca? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí tirando porque me toca. ¿Qué diferencia hay entre un diálogo y un monólogo? El diálogo tiene receptor y emisor,
y se da en cualquier espacio. Sin embargo, el monólogo solamente tiene emisor y tiene espacios definidos para producirse. Aquí tenemos entonces la diferencia entre un diálogo y un monólogo. El diálogo, hay emisor, receptor, interlocutores, y se puede dar en cualquier lugar. Donde usted encuentre allí a alguien, empieza un diálogo. Mientras que el monólogo es algo ya referente, que tiene un guión, que está escrito, que hay una sola persona, ¿verdad?, que comienza a hacer referencia sobre un tema y tiene un espacio definido para producirse, que en general los monólogos se dan en los teatros, chicos. Bueno, voy a dejar de compartir hasta aquí y empiezo con mis preguntitas. Pregunta número 1, y es para Briana. ¿Qué es el diálogo? Justamente eso que usted había dictado antes no lo había copiado, pero sí copié lo de oral y escrito. Ah, ya. Entonces, Valentina, ¿qué es el diálogo? Buenos días, hermano. Buenos días, Una Valentina. conversación entre una o dos personas que hablan sobre un tema. Muy bien. Ya nos dijo Briana los tipos de diálogo, ¿verdad? Kenneth, el diálogo oral, ¿qué referencia hace? ¿Qué características tiene el diálogo oral? Buenos días, hermano, ¿me escucha? Buenos días, Kenneth. No te escucho. ¿Me escucha, hermano? No te escucho. Zambrano su cámara, Moyolema su cámara, Goye su cámara, Vera su Hermana, ¿ahí me cámara. escucha? Allí sí. A ver, el oral tiene, la lengua utilizada suele ser más coloquial y acompañarse de gestos y entonación. Muy bien, así es. Gestos, entonaciones, todo lo que puede expresar nuestro cuerpo, coloquial es informal. Jefferson, diálogo escrito. Encienden sus cámaras porque les voy a poner no asistencia, los que ya nombré. Diálogo escrito. El diálogo escrito